Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El 14 de marzo, a las 2:47 de la madrugada, en una habitación de hospital de paredes pálidas, Lena da Costa dio a luz a gemelos tras 20 horas de parto. Lena, agotada, temblando de cansancio, pero llena de una alegría indescriptible, por fin abrazó a sus hijos. Sus primeros llantos resonaron en la sala de partos, atravesando el aire denso de la noche. Este momento, que había imaginado 1000 veces en sueños, fue más intenso de lo que jamás hubiera imaginado. Dos seres diminutos, dos copias perfectas de sí misma, Milo y Mael, dos niños idénticos, con el rostro aún marcado por el calvario del nacimiento, pero con los ojos ya abiertos al mundo, curiosos, llenos de luz, como ventanas a un futuro que solo ella sería capaz de moldear. Tenía solo 23 años, pero en ese momento se sintió más fuerte que nunca. La noche anterior, había atravesado un túnel de dolor, miedo e incertidumbre para llegar a esta luz, a este milagro que ahora llevaba en brazos. Los dos bebés eran tan frágiles, tan pequeños, pero su presencia llenaba el espacio, sus suaves respiraciones calmaban el caos interior que había experimentado durante esas largas horas de parto. Los miró uno por uno, con las manos ligeramente temblorosas al acariciarlos con las yemas de los dedos. Aún no sabía cuántas pruebas tendría que superar, pero sabía que las afrontaría con ellos. Eran su razón de ser, sus dos anclas en un mundo que nunca había creído de verdad en ella. Los recuerdos del pasado se habían evaporado en el viento frío del hospital. El padre de los niños, Antón, había desaparecido en cuanto se enteró del embarazo. Había huido como un cobarde, incapaz de asumir la responsabilidad de una vida. Pero a Lena ya no le importaba. Lo único que importaba era, Milo y Mael. No importaba que estuviera sola, no importaba que la rechazaran. Estas dos pequeñas criaturas eran todo lo que necesitaba. Ella era completo, finalmente. Durante 10 días, Lena permaneció en el hospital. Cada momento con sus gemelos era una nueva aventura. Se maravillaba con cada pequeño gesto, cada latido, cada carcajada, por insignificante que fuera. Pasaba los días observándolos, abrazándolos, observando sus incipientes sonrisas. La maternidad le trajo una paz que nunca había conocido, una especie de calma interior que ninguna tormenta pasada podría borrar. Las enfermeras la adoraban. Era dulce, atenta, siempre presente. Había una sinceridad en su trato, una humildad que conmovía. A menudo la veían sentada en la cama, con los bebés en brazos, con la sonrisa radiante de una madre, tan tierna como una caricia. Tenía esa mirada llena de todo el amor que nunca había recibido, pero que había decidido dar sin reservas a sus hijos. Y entonces estaba la luz de los días que pasaban, los rayos del sol filtrándose por las cortinas blancas, creando destellos dorados en los rostros dormidos de los bebés. Todo parecía perfecto, como un sueño eterno. Pero al 10º día. Ese día, una sombra vino a perturbar el momento. El 10º día, Julie entró en la habitación de Lena. Julie era una enfermera amable, siempre sonriente. Pero hoy, algo había cambiado en su expresión. Su rostro estaba más pálido que de costumbre y sus ojos brillaban con un destello de ansiedad. Llevaba un expediente en las manos, que apretaba con nerviosismo. Se acercó a la cama de Lena y cerró la puerta con cuidado. Había una inquietud palpable en el ambiente. Señora da Costa, necesito hablar contigo en privado. Lena, un poco inquieta por el tono inusual de la enfermera, la miró con atención, preguntándose qué le pasaba. Instintivamente apretó Mael contra ella, como para protegerlo de una amenaza invisible. Sí, claro, ¿qué pasa?, preguntó, con un destello de duda en sus ojos. Julie se sentó a su lado, con la mirada evasiva, como si cada palabra que pronunciaba pudiera desgarrar algo indestructible. Un procedimiento interno. Tuvimos un pequeño incidente técnico, una alarma de seguridad que se activó en la sala de neonatología. Como medida de precaución y para evitar errores, el hospital realizó una prueba de ADN a los bebés. Lena frunció el ceño, sin saber a dónde quería llegar. Abrazó a su hijo con más fuerza, su corazón empezó a latir más rápido. ¿Y qué quiere decir esto? Julie cerró los ojos un momento, como si se preparara para decir una verdad demasiado pesada para soportarla. Cuando por fin habló, su voz tembló, con una nube de arrepentimiento en cada sílaba.
Uno de los gemelos, no es tu hijo biológico. Un silencio ensordecedor llenó la habitación. Lena, conmocionada, sintió que el corazón se le paraba por un instante. El mundo pareció desvanecerse a su alrededor. Miró fijamente a la enfermera, incapaz de comprender la realidad de sus palabras. El zumbido sordo en sus oídos se hizo más fuerte y un repentino mareo la invadió. No es posible, susurró, casi en voz baja, nacieron de mí. Los usé. Julie bajó la cabeza, avergonzada. Parecía destrozada, como si esta revelación le doliera tanto como a Lena. Otra mujer, Sarah Mellán, dio a luz ese mismo día, en la habitación de al lado. Hubo una confusión. Las pulseras se intercambiaron por error. Fue un error nuestro, nosotros, hicimos la comprobación, y uno de los bebés, pertenece a otra familia. Lena sintió que el suelo cedía bajo sus pies. El impacto fue demasiado violento, demasiado inhumano. Abrazó a Mael con el corazón latiendo con fuerza. La idea, otro bebé, otro mundo, otra madre. Sus gemelos, su propio, ¿era posible? ¿Cómo pudo elegir? ¿Cómo pudo? La realidad la golpeó como una ola devastadora, arrasando con todo a su paso. La verdad se desplomaba sobre ella, inevitable. Y, sin embargo, la duda, la incertidumbre y una sensación de traición persistían. En algún lugar de ese hospital, otra mujer vivía su propia pesadilla. El hospital organizó una reunión. La habitación en la que entró Lena parecía reflejar una neutralidad clínica, casi impersonal. Las paredes eran de un blanco brillante, pero gélidas, sin vida. Una simple mesa redonda, algunas sillas y el frío del aire acondicionado. Lena estaba sentada, con las manos entrelazadas en el regazo, intentando contener las emociones que amenazaban con estallar en su interior. A su lado, la psicóloga, afectada por el peso de la situación, le ofreció una mirada compasiva pero distante. Frente a ellas estaba Sarah Mellán, la mujer cuyo rostro expresaba genuina preocupación, pero también una férrea determinación. A su lado, un abogado, con la mirada cerrada, concentrado en los papeles que hojeaba. El silencio que se hizo fue denso, casi palpable. No se trataba de un simple debate sobre la custodia de un hijo. Eran preguntas profundas, un choque entre vidas tejidas por el azar y el error, pero también por el amor y la imperiosa necesidad de reconectar con las raíces. Sarah, una mujer mayor de unos 40 años, se mantuvo erguida, a pesar del cansancio visible en sus ojos. Había tenido en brazos a un niño que no era suyo durante 10 días. 10 días en los que, contra todo pronóstico, se había convertido en la madre de este pequeño ser. Lo había alimentado, mecido y consolado. 10 días que jamás olvidaría. Sabía, en el fondo, que su propio hijo dormía en una cuna que no era suya, que el destino se lo había arrebatado, que todo estaba revuelto. Pero esos 10 días la habían unido a este niño de una manera indescriptible. Las palabras de Sarah, temblorosas, entrecortadas, finalmente rompieron el silencio como un aliento desesperado. No quiero quitarte a tu hijo, dijo con una voz llena de dolor, pero quiero conocer el mío. Saber dónde está. Abrazarlo. Escuchar su corazón latir contra el mío, aunque sea solo una vez. Lena, con el corazón hecho un nudo, sintió una oleada de dolor que la invadía. Estas palabras, este sufrimiento compartido, la sumieron en una contradicción insoportable. Había visto a los dos niños, Milo y Mael, crecer juntos, uno al lado del otro. Se habían convertido en sus hijos, sus niños. Habían crecido en sus brazos, habían aprendido a caminar, a hablar, a reír. ¿Cómo podía, moralmente, decidir devolver a un niño al que había querido como a su propio hijo? ¿Cómo podía, de un plumazo, borrar el amor que le había dado, borrar el vínculo que había construido, tan verdadero, tan fuerte? ¿No podía dejar de lado la verdad de la prueba de ADN ante la evidencia de lo que había vivido? Se levantó, conmocionada, con la mirada fija en Sarah. Las dos mujeres se observaron, intentando comprender lo que la otra experimentaba. La mirada de Sarah era la de una madre que había perdido a su hijo en el mismo instante en que lo encontró. Lena, en cambio, sentía como si hubiera perdido algo que nunca creyó poseer, la certeza. Los abogados, por su parte, se preparaban para que el caso siguiera adelante. El hospital reconoció un grave error en el intercambio de bebés.
Las discusiones sobre la patria potestad, la filiación y el daño sufrido por Sara eran inevitables. Las conversaciones avanzaban lentamente, pero siempre sobre el mismo terreno legal, frías y secas, alejadas de las emociones humanas que habían surgido entre las dos madres. Pero en medio de esta tormenta legal, algo más humano comenzó a tomar forma. Lena y Sara, tras semanas de consultas y enfrentamientos en los que los abogados parecían más interesados en las ganancias que en el dolor de las mujeres, comenzaron a verse sin sus abogados. Estos encuentros no fueron fáciles. Eran tensos, a veces incluso marcados por pesados silencios, pero poco a poco, las dos mujeres comenzaron a entenderse. Observaron a los bebés juntas, aprendieron a reconocer sus pequeños hábitos, sus llantos, sus sonrisas. Ya sabían todo lo que había que saber sobre sus hijos, pero de maneras diferentes. Lena conocía sus pequeñas debilidades, sus constantes demandas de atención. Sara sabía cómo calmarlos, cómo mecerlos cuando se despertaban por la noche, cómo hacerlos sonreír con un simple gesto de la mano. Un vínculo extraño pero sagrado nació entre ellas. Ya no eran dos mujeres en guerra, sino dos madres que comprendían que sus hijos estaban unidos por algo más que el simple nacimiento. Los unía una verdad mayor: se amaban a ambos, y esto, más que nada, podían compartir. Llegó el día del juicio, y la tensión en la sala estaba en su punto álgido. Lena y Sara permanecieron juntas, con las manos temblorosas pero firmes. Cuando el sorprendido juez las interrogó sobre su decisión, las palabras de Lena, llenas de sabiduría y dolor, resonaron en la sala. Nos negamos a separar a los niños. La jueza, congelada por un momento, levantó la vista de sus documentos de indulto. Lena continuó con voz tranquila pero firme, volviéndose hacia Sara, quien le dedicó un leve asentimiento. Decidimos que los niños crecerían juntos. Compartiríamos la custodia. Eran hermanos, aunque no de sangre, si lo era por destino. Sara, con una mirada llena de dulzura, añadió: no elegimos los lazos que nos salvan. Estos niños nos han unido. Tendrán dos hogares, dos madres. Y conocerán toda la verdad. La sala estaba llena de emoción. Los testigos, los abogados, todos guardaron silencio ante la sabiduría y la contundencia de esta decisión. El juicio quedó suspendido, pero se firmó un acuerdo privado. Milo y Mael no serían separados. Crecerían con el amor de dos madres, en un mundo donde la paternidad ya no se definía solo por los genes, sino por el amor. Pasaron los años. Milo y Mael se convirtieron en adolescentes muy unidos, aún unidos por ese vínculo único. Tenían dos hogares, dos mundos, dos formas de vida. Pero, lo más importante, compartían un mismo corazón. Y conocían la historia del otro, aunque no siempre fuera fácil de entender para los demás. Un día en la escuela, un amigo les preguntó: ¿quién es tu verdadera madre en realidad? Mael sonrió, una sonrisa de tranquila sabiduría, y respondió: el que me ama. Y tengo dos. Era la verdad más sencilla y hermosa. Y la llevaron con orgullo, unidas y fuertes, cada una en su propia verdad, pero juntas, en una sola vida, llena de lo que realmente importaba, el amor inconmensurable de una madre, de dos madres.